Nissan ha renovado su camioneta Frontier para el 2021. Se ve más fresco en el exterior con algunos cambios notables. Ha habido también algunos ajustes dentro de la cabina. Aún así, recordemos que este pickup compite directamente con el Toyota Hilux 2021. Entonces, ¿estará a la altura? Bueno, lo más destacado de esta actualización es la introducción del paquete Pro 4X. ¿Volverá Mercedes e intentará construir otra camioneta basada en este modelo renovado? Al final de este video te dejaré mi opinión del por qué no deberías comprar este vehículo, así que míralo hasta el final y descubre toda la verdad sobre la Nissan Frontier 2021. Comencemos. Tenemos un diseño más marcado y robusto, en línea con la tendencia general del mercado, destacando los nuevos logotipos que pueden ir pintados en colores negro y rojo. Las luces delanteras adoptan líneas con iluminación LED más marcadas que en la versión anterior. La parte lateral no sufre modificaciones, las luces traseras sí, y ahora emplean tecnología LED para luz de posición. A nivel de diseño, quizá el punto más destacable es la llegada de un nuevo acabado estético denominado como Pro 4X, tal y como lo mencionamos al principio del video, el cual es simplemente una versión más aventurera con distintas adecuaciones para volverla mucho más capaz en situaciones fuera del camino que el resto de la gama. La Nissan NP300 Frontier 2021 no ha sufrido modificaciones en el campo de la motorización, de forma que mantiene sus conocidas opciones de propulsión, ambas de 4 cilindros. Dependiendo de tu país puedes encontrar dos versiones disponibles, una a gasolina y la otra a diésel. La primera versión a gasolina es un motor 2.5 litros capaz de generar 166 caballos de fuerza y 402 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades y tracción trasera. Por el otro lado encontraremos el turbo diésel de 2.5 litros que genera 188 caballos de fuerza y 450 Nm de torque, con transmisión automática de 7 velocidades, tracción integral conectable y diferencial de deslizamiento limitado de freno activo. Asimismo, ofrece una capacidad de carga de 1.234 kg y de 1.588 kg de arrastre con esta configuración mecánica mencionada. Para esta renovación, Nissan ha apostado por separar a sus modelos de trabajo de los que tienen un enfoque más familiar, tal y como lo han hecho las marcas americanas de pickup, y ha ofrecido hasta 9 variantes dentro de su catálogo. El paquete de seguridad contempla frenos ABS, 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad en todas las versiones, contemplando las 7 versiones disponibles para las camionetas doble cabina de Nissan, sin contar a la versión especial Pro 4X. Además, hubo algunos ajustes dentro del chasis. La Nissan NP300 Frontier lleva ahora un eje trasero reforzado para adoptar una caja ligeramente más alta, lo que mejora su capacidad de carga. En cuanto a precios, bueno, depende de tu país. La versión tope de gama puede llegar a costarte hasta $55.000, a excepción de México. Ahí la podrás encontrar por menos de $33.000. En el interior, Nissan actualiza la Frontier con la integración de un nuevo sistema de infoentretenimiento, con pantalla táctil de 8 pulgadas, un cuadro de instrumentos con pantalla central LCD de 7 pulgadas y un nuevo volante multifunción. El nuevo sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay, sirviendo además como pantalla para la visión de 360 grados que ofrecen las 4 cámaras que puedes instalar. Los asientos también se han mejorado y ahora ofrecen un mayor confort y sujeción. También encontramos diferentes tomas USB por el habitáculo. En términos de seguridad, cabe destacar la frenada autónoma de emergencia, la alerta de tráfico cruzado trasero, asistente precolisión, control de crucero o un asistente para monitorizar nuestro alrededor cuando circulamos con la tracción 4x4 conectada. Uno de los cambios importantes es en la cabina de la NP300 Frontier a nivel global. En primer lugar, se habla de una mejora en la insonorización, a través de mayor uso de materiales de aislamiento acústico y de parabrisas y ventanas delanteras laminadas. También se mencionan asientos traseros más cómodos, gracias a mejores en cojines y respaldo. El director senior de diseño de camionetas de la compañía, Ken Lee, dijo: "El nuevo Frontier tiene un aspecto muy reconocible, pero ahora es más imponente gracias a su estructura de alto mando, la nueva parrilla de marco entrelazada y los nuevos modelos cuadrados de alta tecnología". Además, dijo que empaquetaron el nuevo modelo con un conjunto completo de tecnologías avanzadas, esto para garantizar un rendimiento dinámico mejorado dentro y fuera de la carretera, así como seguridad y comodidad que marcan el comienzo de una nueva era de resistencia, tecnología y tranquilidad. Ahora, si al principio de este video te preguntaste si Mercedes volverá a utilizar el chasis de este vehículo para fabricar su clase X, la respuesta no es certera, ya que no tenemos ningún comunicado de Mercedes oficial.
pero a mi parecer, esta actualización de Nissan no ha hecho lo suficiente a nivel de carrocería como para que la marca alemana decida volver a jugar fútbol con la marca japonesa. A mi parecer, la clase X de Mercedes puede llegar a un futuro como un carro eléctrico, posiblemente lo veremos para el 2030, fecha en la cual la electrificación se verá en la mayoría de los vehículos del mundo. Bueno, y ahora entramos al área de las críticas. Puedo decirte que no recomiendo comprar este vehículo para otro tema que no sea trabajo pesado, y esto se debe a que Nissan no ha mejorado su sistema de confort. Lo sé, anteriormente lo dije, pero esto eran únicamente datos dados por la misma compañía, por lo que sigue siendo bastante duro al igual que su competidor Hilux. Y es que además Nissan está desesperadamente trabajando en conseguir no morir. Y todos sabemos lo que esto significa. Cuando hay necesidad de dinero, los fabricantes optan por reducir costes. Y esto es igual a que te vendan un vehículo que no va a valer cada centavo a tu bolsillo. Si miramos el nuevo Nissan, de verdad que no veo muchos cambios, más que en el frente y la introducción de más versiones. Así que definitivamente no me gusta lo que ha hecho Nissan, y personalmente considero que pudieron haber hecho más. No estoy diciendo que no compres el vehículo, en realidad no es tan malo, pero considero que existen mejores opciones. Una de las preguntas importantes es si Nissan supera a la Toyota Hilux. Bueno, esta pregunta es difícil de responder, ya que dependiendo de tu país los precios serán muy diferentes, y además por un tema de valor de reventa puede que sea más conveniente para ti comprar la Nissan Frontier. En México, por ejemplo, se vende más la Nissan, lo que significa que el valor comercial es más alto y existirán mayor cantidad de refracciones, mientras que en Argentina la Hilux es la líder. Si estás en un punto medio y no sabes qué vehículo comprar, te animo a que veas mi video sobre la Toyota Hilux y así puedas sacar conclusiones. Me encanta comentar estos vehículos, pero soy honesto, la verdad es que buscar un pickup para uso urbano es muy mala idea, y a menos que necesites un cajón para mover cosas, no siento que invertir en este vehículo sea lo mejor. Recordemos además que las pickup no son nada aerodinámicas y son muy dadas a la inestabilidad, a pesar que los fabricantes han venido trabajando muy bien en esto. Pero al final, te lo dejo a decisión tuya. Y esto ha sido todo por hoy. Dime, ¿cuál es tu opinión sobre la Nissan Frontier 2021? Comparte tus pensamientos con nosotros. Esto es Nación Automotriz. No olvides suscribirte y darle like al video.